Vamos a hablar con un constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, que nos va a orientar mejor sobre esto. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Hablábamos de todos estos puntos, ¿no? ¿Usted ve que podría haber impugnaciones por inconstitucionalidad y estas podrían llegar a ser exitosas y prosperar ante la justicia? La posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de esta norma es clara y evidente porque es una norma que cuando entra en vigencia es totalmente regresiva de los derechos de los trabajadores en cuanto a su protección que hoy establece la ley de contrato de trabajo. Con lo cual hay dos escenarios, un escenario de procesos individuales en casos concretos que tendrán que resolver las justicias provinciales donde la laboral se haya consumado y serán esas justicias las que resolverán en esos casos concretos los planteos de inconstitucionalidad de los distintos artículos que se irán aplicando. Ujú. Y después hay una posibilidad de un litigio colectivo encabezado por los gremios que tienen una legitimación colectiva garantizada y reconocida por la Constitución, en el artículo 14 bis, y que ahí sí podrían impugnar todos los artículos que son regresivos de la ley de demonización laboral, representando al conjunto de trabajadores y trabajadoras en cuanto a que todos titularizan los mismos derechos individuales de forma homogénea, con lo cual esto hace que se conforme un grupo clase que es representada por los gremios y que, por las centrales obreras fundamentalmente, y que podría dar lugar a un amparo colectivo donde se impugnaría la totalidad de estos artículos y si se logra una medida cautelar, se suspenderían la aplicación de todos estos artículos hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, que fue lo que sucedió oportunamente con el capítulo laboral del decreto de necesidad de urgencia 70-2023, que la Justicia Nacional del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró inconstitucional en primera y segunda instancia, y que ahora en los primeros días de marzo van, va, va a ser el segundo aniversario, el segundo cumpleaños de esa causa en la Corte Suprema de Justicia sin que ésta la resuelva. Y la Corte, al no resolver ese tema, deja en pie ese amparo, esa medida cautelar, digamos. Sigue rigiendo la medida cautelar y no se pone en marcha la disposición de ese decreto. Lo mismo ocurriría con esta ley. Si no. Claro, Ujú. si en la medida que se reconozca que el gremio que lo inicie tiene legitimación procesal colectiva, o sea, que tiene la aptitud para representar a todos los trabajadores y trabajadoras afectadas de la misma manera en cuanto a sus derechos, y Ujú. se logra una medida cautelar, se suspendería. Hay que recordar que la ley de movilización laboral es una ley que tiene 26 títulos Ujú. y que abarca variados temas, y que Claro. el de mayor impacto es el título 1, que son 58 artículos, que modifica en la ley de contrato de trabajo. También hay otras afectaciones en cuanto al derecho de huelga, y también hay otras afectaciones en cuanto a el alcance y naturaleza de los convenios colectivos de trabajo, Ujú. en cuanto a su qué puede seguir aplicándose una vez que estos estén vencidos. Entonces, me parece que hay un conjunto de temas que hace a una política regresiva en términos de derechos de los trabajadores individuales y colectivos, que pueden ser planteados colectivamente por los gremios ante la ¿Quién, justicia. quién tiene que accionar? ¿Los gremios individualmente o tiene que hacerlo la CGT en conjunto, representando a todos los sindicatos reunidos en la CGT? ¿O puede hacerlo Yo creo que la yo CTA? creo que Puede ser. tiene, yo creo que lo tienen todos los gremios, todas las centrales obreras tienen la máxima legitimación procesal. Ujú. Ahora, esto no obsta a que un gremio pueda interponer también amparos colectivos en sede provincial. Lo que pasa es que nosotros tenemos una regulación de procesos colectivos, que cuando se interpone un proceso colectivo y se anota ese proceso colectivo en representación de toda una clase, todos los otros procesos colectivos que se inicien van a parar ahí. Se Claro. tiene que tramitar uno solo. Entonces será Bien. el que primero lo interponga, veamos dónde lo interpone y cómo Y, cómo funciona. y esto tiene que el- ocurrir ante la justicia del trabajo de la ciudad de Buenos Aires o ante juzgados laborales nacionales.
Y si lo hacen las centrales obreras, tiene que ser ante la Justicia Nacional del Trabajo, Ajá. porque tiene la sede en la Ciudad de Buenos Aires. Ujú. Ahora también otros sindicatos podrían iniciarlo en las provincias. Claro. Podría iniciarlo también en las provincias, porque tiene su domicilio en las provincias. Porque también se Y la dice... otra, Sí. sí, sí. No, porque también se No, no, dice... Ay, adelante, adelante. Sí. y la otra discusión dice que, bueno, que esto tendría que ir al contencioso administrativo federal de la Ciudad de Buenos Aires, porque es un juicio contra el Estado impugnando una ley. Bueno, yo creo que esto es materia laboral. Esto Claro, está porque estrictamente materia laboral. hay otro vericueto, que es que los propios jueces laborales del Fuero Nacional están también queriendo impugnar una parte de la reforma porque elimina fueros nacionales laborales y traspasa todos los fueros nacionales a la órbita de la ciudad. Y ahí también habría una impugnación, pero ya de los jueces ante el contencioso Sí, de los administrativo. jueces. Sí, de los jueces. Y ac- Pero acá hay que distinguir algo. Primero que toda la justicia nacional, la civil, la comercial, la penal y la laboral, tiene que ser transferida a la Ciudad de Buenos Aires, porque Ujú, esto es un imperativo del artículo 121 de la Constitución, cuando ujú, se le otorgó autonomía a la Ciudad de Buenos Aires con la reforma de 1994. Eso está fuera de discusión, está fuera de discusión constitucionalmente, la Corte Suprema de Justicia a lo largo de estos años lo ha dicho, y se tiene que hacer mediante un mecanismo que es convenio entre ciudad y nación, aprobado por legislatura y por el Congreso. ujú, Eso, desde el punto de vista institucional, es indiscutible. Ahora, el tema es cómo se hace. ujú, claro. Si la transferencia va a ser en un plazo razonable, qué va a pasar con los jueces nacionales y con todo el personal de los jueces de la Justicia Nacional, si va a pasar, porque una cosa es un traspaso correcto, el punto de vista constitucional es que todos aquellos jueces que estén en actividad con el personal y todo el personal de aquellos juzgados que están vacantes pero que están siendo subrogados sean transferidos a la Ciudad de Buenos Aires. Ujú. Eso es una transferencia constitucional. Ahora, si los jueces actuales van a perder su competencia, su jurisdicción, si los empleados van a... No, entonces, eso no es desde el punto de vista de la instrumentación, no porque no tenga que pasar. Esa es otra discusión. Y ahí, si hay una impugnación en ese sentido, puede dictar, no sé, un fallo en primera instancia en contencioso administrativo, irá a Cámara y Cámara dictará lo que dictamine, pero eso termina en la Corte y la Corte En ya, la Corte. ya se pronunció la Corte sobre eso en el fallo Levinas, cuando dijo que había una sentencia de casación que tenía que resolver el Tribunal Supremo de la Ciudad de Buenos Aires y no la Corte Suprema. ¿No? Esto podría ser un Sí, seguro, antecedente. claro, pero la Corte ahí resolvió lo que yo te llamo institucional, que no hay dudas que la justicia tiene que pasar. Claro, Que la justicia nacional, toda la justicia nacional, no solamente la laboral, toda tiene que pasar. toda, la Eso es el penal, la punto, ordinaria, todo, la civil. comercial y civil. Ujú. Eso está fuera de discusión. Sí, Y tenemos un atraso hace más de 3 años, de 30 años, sí. respecto. Ahora, el tema que se puede discutir eventualmente es cómo se hace. Ujú. Porque para que sea constitucionalmente posible, se tiene que transferir las competencias, la jurisdicción, los jueces y el personal, Claro, en pero su bueno, totalidad. los jueces, el personal y todo quedarían en el mismo lugar, edificio o lugar geográfico que están, solamente que pasarían a depender de Es la que justicia de eso, la ciudad. No, no, es no que cambiaría eso no está, mucho. claro, pero eso no está muy claro. Ujú, Eso no ajá, está muy claro en el convenio que se celebró. claro. ¿Por Bueno. qué? Porque eso no está muy claro, porque primero pasan los juzgados que están vacantes, pero ¿qué pasa con los juzgados que no están vacantes, y donde hay jueces designados que ejercen competencia y jurisdicción? Ujú, Entonces, ahí va a ser la tensión, porque dice, bueno, la justicia laboral va a quedar solamente para las causas nacionales, para las causas que ya están en curso, pero todas las que se inicien dentro de los 180 días posteriores a la sanción de la ley van a ser iniciadas en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que va a estar integrada supuestamente ya por jueces de la ciudad designados, más estas 30 vacantes, que no sé si en 180 días harán los concursos, designarán jueces subrogantes, ujú. a tal efecto. Andrés, estamos hablando con Andrés Gil Domínguez, constitucionalista. ¿Cuáles son los puntos que usted ve más atacables en cuanto a la constitucionalidad de esta reforma laboral? Primero que hay un tema que es general,
es que nuestro sistema constitucional y convencional prevé como pauta de interpretación y aplicación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en el cual está el derecho al trabajo, el principio de progresividad y no regresividad. Ujú. Esto es que alcanzado un determinado estadio de protección, se puede mantener o ir a más, pero no se puede retroceder. Y si se retrocede, el Estado tiene que dar razones objetivas, fundadas y proporcionales de por qué se retrocede. Y en lo que es de las disposiciones generales que se han modificado de la ley de contrato de trabajo, de cómo se interpreta toda la ley, cuál es el concepto de trabajo, cómo funciona el individuo operario, hasta condiciones de trabajo, como puede ser jornada laboral, vacaciones, qué es lo que puede hacer el empleador en el ejercicio del ius variandi, esto de cambiar las condiciones de trabajo originales, pasando por cómo se extingue el contrato de trabajo cuando es sin causa. Ujú. Uno solamente tiene que hacer una comparación entre ambos textos y surge claramente que esto es regresivo, que Ujú. la reforma es regresivo para los derechos de los trabajadores o para la protección actual. Ujú. Entonces me parece que se van a ir dando distintos conflictos en la aplicación de estos artículos que suscitarán eventualmente juicios que hay que ver, porque para mí esta ley va a entrar en crisis cuando se produzcan los despidos Claro, o sea, incausados. también pueden accionar Por, ahí los afectados personalmente, o sea, un no, trabajador claro, ahí puede... sí, pero es que hay solamente un trabajador afectado, pero un trabajador que iba a ir a discutir en pleno desarrollo del contrato laboral, la jornada laboral, el fraccionamiento de las vacaciones, la forma de pago de la remuneración, el no pago de las horas extras. Ujú. Alguien que está en una relación, ¿qué le va a decir? Ah, bueno, mirá, yo acabo de obtener una sentencia que me dice que yo no puedo trabajar de 12 horas y tengo que trabajar 8 horas. Eso es el despido. Entonces, es muy difícil, por eso es muy difícil cuando una ley estructuralmente genera una regresión de estas características, porque se podrá, en casos particulares, alguna persona lograr el beneficio de la inconstitucionalidad, pero la gran masa de trabajadores y trabajadoras se tiene que someter a estas nuevas condiciones. Entonces ahí está el problema, porque no todos pueden litigar, no todos están en condiciones de litigar, no están en Claro. condiciones de vida porque necesitan el trabajo. Entonces, no es que todos van a salir a litigar. Dice, va a haber un montón de, no sé si va a haber un O montón sea de que casos. usted plantea que el tema solamente va a ser posible con demandas de clase, es decir, con demandas de sindicatos. Eso Y sería lo ahí más viable. eso es lo más viable en términos de respuesta política constitucional inmediata y general, porque si no, Ujú. después, particularmente, individualmente, el trabajador siempre está en una posición de menos fuerza que el empleador. El, Entonces, el trabajador está en una posición de debilidad. Entonces, ¿cuándo va a ir al conflicto? Y cuando lo echen. el nuevo mecanismo de indemnización puede ser impugnable judicialmente, ya sea el FAL y también los montos que se establecen. La nueva forma de cuantificación de la fórmula, las ciertas determinaciones, ciertos conceptos, el pago en cuotas, eso puede ser cuestionado. El FAL no creo que pueda ser cuestionado, Ujú. porque es una decisión de naturaleza política. O si yo quiero, primero que la Constitución establece que frente al despido incausado tiene que haber un ajuste, una indemnización. Y Ujú. no dice cuál tiene que ser la indemnización. El FAL, o lo que era el sistema de mochila, que ya se desarrolla en algunas actividades, en sí no es inconstitucional. Ahora, si para hacerlo se viene a desfinanciar el sistema previsional, es un tema de naturaleza política eso, pero no creo que la justicia diga que es inconstitucional, porque para hacerlo y garantizar la indemnización le está sacando algunos puntos al sistema de seguridad de previsión social. No creo que eso sea causal de inconstitucionalidad. Es causal de impugnación política, pero no de inconstitucionalidad. Bien, ¿y la reducción del monto más allá del FAL? Sí, bueno, y bueno, ahí sí, eso sí va a estar, pero eso ser cuando alguien se ha despedido, que le haga una liquidación, que diga, no, mirá, vos me hiciste una liquidación con este artículo, que es regresivo, yo creo que me apliques el anterior artículo, que era Ujú. más tuitivo. Entonces ahí se va a plantear la inconstitucionalidad de la nueva redacción del 245 y se va a pedir que se aplique la vieja redacción del 245. ¿Y rige para el Ahí. nuevo, para el trabajador que impugna o eso empieza a regir para todos? No, para mí solamente rige para las relaciones laborales que se generan a partir de la sanción de esta ley, porque Ajá. el Código Civil y Comercial, artículo 7,
es muy claro, que establece que las leyes no pueden tener efectos retroactivos, salvo que expresamente lo digan, esta ley no lo dice, y aunque lo digan, no pueden afectar garantías constitucionales. Y a Ujú. su vez también el artículo 7 dice que las leyes se pueden aplicar retroactivamente en el caso de los consumidores, siempre que sean más favorables al consumidor, pero nunca Bien, si son desfavorables. Y entre consumidores y trabajadores hay un nexo común. ¿Cuál es? Que son la parte más débil de esa relación contractual que se genera. ujú. Entonces me parece que analógicamente también se puede aplicar, pero esto va a ser motivo de una gran discusión, porque un empleador va a decir, entró en vigencia la ley, y le va a decir, bueno, no, ahora te aplico el régimen de jornada, el régimen de horas extra, el régimen de vacaciones, que bueno, se lo va a aplicar, y ahí va a haber una fuente de conflicto muy importante. Andrés, muchas gracias por atendernos, clarísimo. Muchas gracias a ustedes, tengan muy buen día. Hasta luego. Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, pasaba por unas cuantas verdades.